Existe un abismo que separa a muchas almas de Dios, una soledad que se manifiesta cuando sentimos que ya no hay remedio para el dolor que nos embarga. Quiero compartir contigo un mensaje de esperanza, un susurro del Espíritu Santo que te invita a sanar las heridas más profundas de tu alma. En esos momentos en que el pasado parece pesar demasiado y la culpa se convierte en una cadena, se abre una luz que nos guía. La misericordia divina siempre está dispuesta a abrazarnos y a renovarnos. La intención de estas palabras es sencilla y poderosa: revelarte el secreto que transforma el dolor en paz y la desolación en un camino lleno de propósito. No se trata de fórmulas mágicas ni de rituales imposibles, sino de reconocer que el Espíritu Santo actúa de manera íntima y personal en nuestro interior, guiándonos hacia una sanación que trasciende lo físico. Al abrir nuestro corazón, aceptamos esa gracia inmerecida que nos invita a soltar el peso de la culpa y a reconectar con la fe. Vivimos en tiempos en los que la espiritualidad se vuelve indispensable, un faro que nos orienta en medio de la incertidumbre y el caos de la vida moderna. La fe no es solo un refugio, sino un camino que nos conduce al autoconocimiento y a la verdadera libertad. En este contexto, aprender a pedir perdón se transforma en una poderosa declaración de nuestra humanidad, un acto de coraje que nos permite reencontrarnos con lo divino. Es en esa autenticidad, en ese sincero acto de entrega, donde descubrimos el poder sanador del Espíritu Santo. Estas palabras buscan ser una invitación a dejar atrás las sombras del pasado y a dar el primer paso hacia una transformación interior, una nueva vida en la que la paz, el amor y el perdón se entrelazan para iluminar nuestro ser. El Espíritu Santo es la esencia que infunde vida y renueva el espíritu, la presencia viva que ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, trayendo consigo un significado profundo y transformador. Se le entiende como el aliento divino, la chispa de vida que conecta lo humano con lo celestial, un símbolo de amor, consuelo y dirección. En su manifestación, se revela como la fuerza que nos impulsa a buscar la verdad, a abrazar la humildad y a encontrar en la fe un refugio seguro ante las adversidades de la existencia. Si en lo más profundo de tu ser sientes el llamado del Espíritu Santo, te invitamos a dar el primer paso hacia una transformación verdadera. Comparte en los comentarios tu compromiso y anhelo de reconectar con lo divino, dejando tu mensaje: quiero escuchar la voz del Espíritu Santo. Al hacerlo, no solo estarás dando un acto sincero de fe, sino también uniéndote a otros que como tú, buscan liberarse del peso del pasado y abrazar una vida renovada por el amor y la gracia de Dios. Permanece hasta el final de este mensaje, porque allí descubrirás señales sutiles y reveladoras de que la presencia divina desea comunicarse contigo. Y te unirás a una oración que fortalece el espíritu y allana el camino hacia la sanación interior. Este es un llamado a dejar atrás la culpa y los errores, y a rendirte ante la guía amorosa del Espíritu Santo, que te acompaña en cada paso del viaje de fe y transformación. Adéntrate en este camino con el corazón abierto, demostrando que ya estás listo para recibir y compartir esa luz que nos eleva y nos une en un solo propósito: vivir una vida plena, marcada por la paz, el perdón y el amor incondicional de Dios. Acompáñanos y déjate transformar. Al adentrarnos en sus orígenes, descubrimos que el Espíritu Santo ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia y en distintos contextos teológicos. En las Escrituras Sagradas, su presencia se muestra como el aliento de Dios, el soplo que da vida y que inspira a los profetas y creyentes para actuar con justicia y compasión. Las antiguas narrativas bíblicas nos hablan de cómo, en el momento de la creación, ese soplo divino fue el que insufló vida en la humanidad, marcando el inicio de una relación íntima entre lo divino y lo humano. Así,
Desde la primera palabra pronunciada en el Génesis, el Espíritu se manifiesta como una guía constante, revelando que la conexión con Dios no es un mero concepto abstracto, sino una experiencia vivencial que se renueva en cada acto de fe y en cada momento de rendición. El análisis teológico a lo largo de los siglos ha profundizado en la comprensión de este misterio. Los grandes maestros de la fe han resaltado que el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza impersonal, sino una presencia activa y consoladora que se sitúa en el corazón de cada creyente. Es esa luz interior que ilumina el camino, un recordatorio constante de que incluso en los momentos de mayor oscuridad no estamos solos. La doctrina cristiana, en su búsqueda por explicar la complejidad de la Trinidad, presenta al Espíritu como el vínculo indisoluble que une al Padre y al Hijo, actuando de manera que trasciende lo que podemos comprender plenamente con la mente humana. Este enfoque teológico no solo nos invita a contemplar su misterio, sino que también nos desafía a experimentar su poder en lo más profundo de nuestro ser, a reconocer que la fe se construye también a través de la entrega y la confianza en lo que no siempre se ve. La riqueza de esta enseñanza se amplifica cuando recordamos que el Espíritu Santo ha encontrado formas de expresarse a lo largo de la historia en diferentes culturas y tradiciones. En el arte y la literatura, por ejemplo, se ha representado mediante símbolos como la paloma, que alude a la paz y a la pureza, o el fuego, que simboliza la pasión, la purificación y la transformación. Estas imágenes no son meros adornos, sino reflejos de una experiencia espiritual que trasciende las barreras del tiempo y del espacio. Cada cultura ha interpretado la presencia del Espíritu de acuerdo a sus propios mitos y leyendas, otorgándole un papel central en la narrativa de la creación y en la búsqueda de la redención. Así, en algunas tradiciones orientales se le ha relacionado con la energía vital que recorre el universo, mientras que en otras se le ha visto como el guardián de la sabiduría ancestral. Una entidad que inspira a aquellos que buscan un camino de crecimiento personal y colectivo. En este recorrido histórico, se evidencian tanto las similitudes como las particularidades de cada interpretación. Mientras que en el contexto cristiano se destaca su función como consolador y maestro, en otras tradiciones su papel se orienta más hacia el equilibrio y la armonía con la naturaleza. A pesar de estas diferencias, lo que resulta innegable es que la esencia del Espíritu permanece inalterada, es el mediador entre lo divino y lo humano. El puente que nos invita a superar nuestras limitaciones y a reconectar con la fuente de toda vida. Esta universalidad de su mensaje es precisamente lo que lo hace tan poderoso, pues nos recuerda que sin importar nuestras creencias o nuestras raíces culturales, siempre hay una parte de nosotros que anhela volver a ese estado de plenitud y comunión. La sabiduría acumulada a lo largo de los siglos nos enseña que el Espíritu Santo actúa en cada rincón de nuestra existencia, despertando en nosotros la capacidad de amar sin reservas y de perdonar sin condiciones. Es esa voz interior que nos impulsa a mirar más allá de nuestras propias debilidades, a ver en cada error una oportunidad para crecer y a comprender que cada caída es parte del proceso de redención. Al reflexionar sobre estos aspectos, comprendemos que su acción no se limita a un ámbito meramente espiritual, sino que se extiende a la forma en que nos relacionamos con los demás y con el mundo que nos rodea. Es en la práctica del amor y en el compromiso con la justicia donde su influencia se vuelve tangible, transformando la tristeza en esperanza y la desesperación en una fuerza vital capaz de renovar cada aspecto de nuestra existencia. En la intimidad de la oración y la meditación, sentimos la cercanía de esa presencia que nos invita a abrirnos, a dejar atrás el orgullo y a rendirnos a la experiencia de ser amados incondicionalmente. Cada palabra de consuelo, cada gesto de compasión y cada acto de perdón son testimonios del poder redentor del Espíritu Santo.
Esta vivencia, que trasciende lo lógico y lo visible, se convierte en una fuente inagotable de fortaleza en medio de la adversidad. Y es que cuando permitimos que esa energía divina fluya en nuestro interior, descubrimos que no existe obstáculo tan grande que no pueda ser superado, ni herida tan profunda que no pueda ser sanada. Al evocar las enseñanzas de aquellos que han caminado este sendero antes que nosotros, encontramos que la tradición y la fe se entrelazan en una danza eterna de transformación. Los antiguos textos sagrados nos hablan de momentos en los que el Espíritu descendía como un torrente de vida, renovando corazones y transformando destinos. En esas narraciones se vislumbra la esencia de un amor que no conoce límites, un amor que acoge cada lágrima y que sana cada herida. Esta herencia espiritual se transmite de generación en generación, recordándonos que la presencia del Espíritu no es un hecho del pasado, sino una realidad viva que sigue obrando en el presente, invitándonos a cada instante a renacer en la gracia divina. La experiencia de este encuentro con lo sagrado no es exclusiva de unos pocos, es una posibilidad abierta a todos aquellos que se atreven a buscarla. La fe se convierte, entonces, en el vehículo que nos lleva a descubrir la profundidad de nuestro ser, a reconocer que en nuestra vulnerabilidad reside la semilla de una transformación profunda. No se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de caminar con humildad y apertura, permitiendo que el amor del Espíritu Santo nos guíe en cada paso del camino. Así, cada desafío se transforma en una lección y cada dolor en una oportunidad para abrazar una vida plena y llena de significado. En este contexto, el llamado a vivir en la presencia del Espíritu se convierte en una invitación a trascender nuestras limitaciones y a abrazar una existencia marcada por la gratitud y la esperanza. La acción divina no se limita a intervenir en los momentos de crisis, se hace presente en la cotidianidad, en cada pequeño gesto, en cada encuentro que nos permite crecer y evolucionar. Al reconocer la esencia del Espíritu Santo en nuestro día a día, aprendemos a ver el mundo con otros ojos, a percibir en cada situación la posibilidad de un renacimiento interior. Es en esa capacidad de ver lo sagrado en lo ordinario donde se revela la verdadera grandeza de la fe. La tradición, pues, no es un conjunto de dogmas inmutables, sino una invitación constante a explorar el misterio de la vida, a descubrir que detrás de cada experiencia humana se esconde una dimensión espiritual que nos conecta con el infinito. Al reflexionar sobre el significado del Espíritu Santo, comprendemos que su presencia es un recordatorio constante de que aunque la vida nos presente desafíos y momentos de oscuridad, siempre hay una luz que nos guía. Esta luz, que brota del corazón mismo de Dios, se manifiesta en la belleza de la creación, en la solidaridad de los hombres y en la capacidad de cada ser para reinventarse y encontrar un nuevo propósito. De esta manera, el Espíritu Santo se erige como el testimonio vivo del amor divino, una fuerza que nos invita a superar el egoísmo, a derribar los muros de la indiferencia y a abrazar la esencia de la compasión. Su presencia se siente en cada acto de bondad, en cada momento en que decidimos perdonar y en cada instante en que optamos por la reconciliación. Al comprender este mensaje, nos damos cuenta de que la fe no es un refugio distante, sino una experiencia viva que transforma nuestra manera de ver el mundo y de relacionarnos con él. Es en la fusión de la tradición, la teología y la experiencia cultural que encontramos la riqueza de una enseñanza que ha perdurado a lo largo de los siglos. Cada relato, cada símbolo y cada palabra dedicada al Espíritu Santo nos invitan a adentrarnos en una realidad donde lo divino se hace presente de manera tangible, guiándonos hacia una vida de plenitud y redención. Y es que en lo más profundo de nuestro ser, siempre hemos anhelado esa conexión íntima que nos devuelva la esperanza, que nos permita liberarnos de las cargas del pasado y nos impulse a vivir con un corazón renovado. Así,
Al contemplar la inmensidad de este misterio, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo no solo nos acompaña en los momentos de duda y desolación, sino que se revela en cada oportunidad de amar y de perdonar. En cada gesto que nos acerca a la verdad de nuestra existencia. Nos invita a soltar el miedo, a dejar atrás el orgullo y a rendirnos ante la inmensidad de un amor que trasciende todas las barreras. Al hacerlo, descubrimos que la verdadera sanación no radica en borrar nuestras heridas, sino en aprender a ver en ellas la oportunidad de un renacimiento, de un despertar que nos conecta con la esencia misma de lo divino. En este viaje de fe, cada paso es un acto de entrega, una declaración de que estamos dispuestos a abrir nuestro corazón a la gracia transformadora que el Espíritu Santo nos ofrece. Y es que al final, lo que verdaderamente importa es la capacidad de reconocer que en nuestra imperfección reside la posibilidad de la perfección, en nuestro dolor la semilla de la esperanza, y en cada error el preludio de un milagro. De esta manera, la tradición y la fe se funden en una experiencia única, en la que el Espíritu se revela como el faro que ilumina nuestro camino, guiándonos hacia una vida plena, donde el amor, el perdón y la compasión se convierten en los pilares de una existencia transformada. Las heridas del alma no son simples marcas del tiempo, sino cicatrices profundas que nos hablan de batallas internas, momentos de dolor y lecciones difíciles de aprender. A lo largo de la vida, esas heridas se abren en el silencio de la soledad y en el eco de recuerdos que nos persiguen, recordándonos constantemente que en algún recodo de nuestro camino, algo se ha quebrado. Cada latido marcado por el sufrimiento y cada lágrima derramada revelan la fragilidad de nuestro ser, pero también nos invitan a descubrir la fortaleza que nace del reconocer y transformar ese dolor. En lo más profundo de nuestro interior, las heridas emocionales y espirituales se manifiestan como señales de que algo necesita ser sanado, de que hay un clamor por recuperar esa conexión perdida con lo divino. No se trata solo de sentir dolor, sino de comprender que esa sensibilidad nos hace humanos, que cada herida es también una oportunidad para aprender a perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos. Esa capacidad de sentir intensamente, aunque a veces nos lleve a cuestionar nuestro valor, es también la puerta por la que entra la gracia, invitándonos a dejar atrás las cadenas de la culpa y a abrirnos a una sanación que trasciende lo físico. El origen de estas heridas a menudo se encuentra en la suma de experiencias personales, en aquellos momentos en que el mundo parece volverse en nuestra contra. Pueden surgir de traiciones, de pérdidas irremediables, de errores que nos han marcado de manera indeleble, o incluso de los conflictos internos que surgen cuando nuestras expectativas y nuestros sueños se ven truncados por la realidad. Cada evento, por doloroso que sea, lleva consigo la semilla de una transformación. Es en ese cruce de caminos, en la encrucijada entre el dolor y la esperanza, donde aprendemos que la verdadera sanación no consiste en borrar el pasado, sino en integrarlo, en reconocerlo y en permitir que se convierta en parte de nuestro crecimiento personal. El impacto de estas heridas se extiende a todos los aspectos de la vida diaria. Se siente en la dificultad para establecer relaciones profundas, en la ansiedad que se esconde tras una sonrisa forzada, en la incapacidad para confiar plenamente en quienes nos rodean. La salud mental se ve afectada, y lo que en algún momento fue una vida llena de promesas y alegrías se transforma en una lucha constante contra la sombra del dolor. Cada día, las cicatrices se hacen presentes en gestos simples, en palabras que a veces duelen más que un grito, en esos instantes en que la soledad se impone y el alma clama por un alivio que parece inalcanzable. Sin embargo, en medio de toda esta oscuridad, se esconde una verdad fundamental: reconocer nuestras heridas es el primer paso hacia la sanación. Aceptar que somos portadores de un pasado lleno de imperfecciones nos libera de la tiranía del autorreproche y nos abre el camino hacia una transformación genuina.
Es en esa aceptación, en ese acto de valentía al mirarnos al espejo y ver reflejado nuestro dolor, donde comienza el proceso de liberación. Cada herida, por dolorosa que sea, es también un recordatorio de que estamos vivos, de que sentimos, y de que tenemos la capacidad de reinventarnos y de abrazar una vida llena de luz. El Espíritu Santo se presenta en este proceso como un compañero silencioso y amoroso, dispuesto a caminar a nuestro lado cuando sentimos que no podemos avanzar. Su presencia no pretende borrar el dolor, sino suavizarlo, dándonos la fuerza para transformar cada cicatriz en un símbolo de superación. Cuando nos atrevemos a reconocer nuestras heridas, el Espíritu se hace presente, invitándonos a soltar el peso del pasado y a permitirnos sentir la paz que emana del perdón. No se trata de olvidar lo vivido, sino de aprender a ver en cada experiencia la oportunidad de crecer, de liberarnos de aquellas cargas que nos han mantenido encadenados a recuerdos dolorosos. Cada experiencia traumática, cada momento de desilusión, puede convertirse en una lección de vida si decidimos abrir nuestro corazón a la gracia divina. Las heridas del alma, que en un principio parecen ser una condena, se transforman en caminos que nos conducen hacia una mayor comprensión de nosotros mismos. Es en la vulnerabilidad donde encontramos la semilla de la autenticidad y en la autenticidad donde se forja la capacidad de amar sin condiciones. Así, el dolor deja de ser un obstáculo insalvable y se convierte en el motor que impulsa nuestro crecimiento personal, en el puente que nos conecta con una dimensión más profunda de nuestro ser. El impacto de estas heridas también se refleja en nuestras relaciones. Cuando el alma está herida, es fácil caer en el juicio y en la desconfianza, lo que crea barreras invisibles entre nosotros y los demás. La incapacidad para perdonar y para abrirse a la compasión genera un ciclo en el que el dolor se alimenta de la soledad y la desolación. Sin embargo, al reconocer y sanar nuestras propias cicatrices, abrimos la puerta a relaciones más auténticas y llenas de amor. Es en el acto de perdonar, tanto a quienes nos han herido como a nosotros mismos, donde descubrimos la verdadera esencia de la sanación. Una transformación que nos libera de las sombras del pasado y nos permite vivir plenamente en el presente. El camino hacia la sanación no es lineal, ni tampoco fácil. Requiere de una entrega sincera, de la valentía de enfrentarnos a nuestros miedos y de la humildad para reconocer que no somos perfectos. Cada paso, cada lágrima, cada instante de dolor es una oportunidad para acercarnos a esa paz interior que tanto anhelamos. En el transitar por este sendero, el Espíritu Santo se convierte en el faro que ilumina nuestro camino, recordándonos que a pesar de nuestras caídas, siempre hay un motivo para levantarse y seguir adelante. Su presencia nos infunde la fuerza necesaria para transformar cada herida en una historia de redención, para convertir cada tropiezo en el preludio de un renacimiento. Es en ese proceso de sanación que descubrimos que nuestras cicatrices no definen quiénes somos, sino que nos cuentan la historia de una vida llena de aprendizajes y de oportunidades para crecer. Cada herida es un testimonio de la lucha que hemos librado, de la resiliencia que nos ha permitido seguir adelante y de la capacidad infinita que tenemos para reinventarnos. Al mirar hacia atrás, no con rencor, sino con gratitud por cada lección aprendida, nos damos cuenta de que el dolor fue, en muchos casos, el catalizador de un cambio profundo y necesario. Y en ese reconocimiento, en esa aceptación plena de nuestra humanidad, encontramos el camino hacia la verdadera libertad. La sanación de las heridas del alma es un viaje que requiere de paciencia y de una fe inquebrantable. No se trata de borrar el pasado, sino de aprender a vivir con él, de transformar cada recuerdo doloroso en una fuente de sabiduría y de fortaleza. Al abrazar nuestras imperfecciones, dejamos de vernos como víctimas de la vida y comenzamos a reconocer el poder que tenemos para cambiar nuestro destino.
Es en la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos, de soltar el peso de la culpa y de abrirnos a la luz del perdón, donde se encuentra la llave para transformar cada herida en una puerta hacia una vida plena y llena de significado. Cada día, al despertar, se nos brinda la oportunidad de sanar un poco más, de dejar atrás las sombras y de permitir que la luz divina ilumine nuestro camino. Esa luz, que brota del amor incondicional del Espíritu Santo, nos guía en cada paso, nos recuerda que a pesar del dolor y de las caídas, siempre hay una nueva oportunidad para renacer. Y es que en medio de la adversidad, el perdón se revela como la fuerza transformadora que nos permite trascender el sufrimiento y abrazar una existencia marcada por la paz, el amor y la compasión. Así, en este viaje de sanación, cada experiencia, por dolorosa que parezca, se convierte en el cimiento de una nueva realidad, en la base de una transformación que nos acerca cada vez más a la plenitud de nuestro ser. Las heridas del alma, lejos de ser un obstáculo insuperable, se transforman en la materia prima con la que se forja una vida de resiliencia y de fe. Con cada paso que damos hacia el perdón, nos acercamos a esa verdad inmutable, que en lo profundo de nuestro ser, siempre hay un espacio de esperanza. Un rincón sagrado donde el amor y la luz del Espíritu Santo se hacen presentes para guiarnos hacia un mañana lleno de paz y de nuevas posibilidades. En este proceso, aprender a reconocer y sanar nuestras heridas se convierte en un acto de amor propio, en la manifestación más sincera de nuestro deseo de vivir en plenitud. Es un llamado a dejar atrás el dolor acumulado, a soltar las cargas del pasado y a abrazar la posibilidad de una transformación que nos libere de todo aquello que nos impide ser verdaderamente felices. Y en ese acto de entrega, de humildad y de fe, encontramos la fuerza para reconstruirnos, para volver a conectar con la esencia de lo divino y para vivir cada día con la certeza de que en la sanación de nuestras heridas se esconde el secreto de una vida llena de paz, propósito y amor. El Espíritu Santo actúa en nuestro interior como un bálsamo sutil y poderoso, un susurro divino que penetra en cada rincón de nuestro ser, transformando el dolor en una semilla de esperanza. En ese proceso de sanación, su acción se manifiesta de formas que a veces no logramos comprender del todo, es como si su energía fluyera a través de nosotros, llevando consigo la capacidad de liberarnos de las cadenas que nos atan al pasado. Cuando permitimos que su luz inunde nuestro interior, empezamos a notar que cada pensamiento oscuro, cada remordimiento y cada lágrima se transforman en un recordatorio de la inmensa gracia que se nos ha ofrecido. Es en ese instante de apertura y rendición cuando el Espíritu actúa, mostrando que la verdadera sanación surge de la conexión íntima con lo divino. Su obra se da de manera sutil, en pequeños instantes de claridad y de paz que, aunque parecen insignificantes, encierran el poder de un cambio profundo. Hay momentos en los que en medio de la tormenta de nuestras emociones, sentimos una calma inexplicable, como si una mano invisible nos guiara a través del caos, susurrándonos palabras de aliento y consolación. Esa sensación de ser acogidos y comprendidos no es fruto de un mero azar, sino la manifestación del Espíritu Santo, que se hace presente para recordarnos que no estamos solos en nuestro camino de redención. Su acción no es impositiva, no es un mandato, sino un suave recordatorio de que la transformación interior es posible cuando nos permitimos sentir, perdonar y amar. En ocasiones, durante la soledad de nuestras noches o en el silencio de una temprana madrugada, experimentamos encuentros que parecen superar lo cotidiano. Es en esos momentos, cuando el alma está dispuesta a abrirse, que se revelan experiencias espirituales que marcan un antes y un después. Relatos de personas que al encontrarse en su vulnerabilidad, sintieron la presencia cálida y reconfortante del Espíritu, como si un torrente de luz hubiera irrumpido en su oscuridad.
Estas vivencias no se explican con palabras humanas, son testimonios del milagro que ocurre cuando el perdón y la fe se unen en un acto de pura rendición. En cada relato se percibe la huella de lo divino, la certeza de que incluso en los momentos de mayor dolor, existe una fuerza que nos eleva y nos transforma. Aquellos que han sentido esta presencia afirman que su vida cambió de manera radical, como si se hubiera abierto ante ellos un camino de reconciliación y de amor que jamás imaginaron posible. Cada encuentro con lo sagrado se convierte en una experiencia transformadora, una señal de que la sanación interior es un proceso que va más allá de lo visible. No es raro que quienes han experimentado este toque divino hablen de un profundo alivio, de un peso que se desvanece lentamente y de una nueva perspectiva que les permite ver el mundo con otros ojos. La fe, en estos momentos, se torna en el puente que une lo humano con lo celestial, haciendo que cada experiencia, por dolorosa que parezca, se convierta en una lección vital. Esa conexión íntima con el Espíritu no solo renueva el espíritu, sino que también infunde en nosotros la fuerza para enfrentar los desafíos cotidianos con una serenidad que brota desde lo más profundo del alma. El poder de la fe radica en esa capacidad de creer sin ver, de confiar en lo que aún no se ha manifestado de manera tangible. Es en la creencia sincera, en la entrega total a lo divino, donde se potencia el proceso de sanación. Al abrir nuestro corazón a la acción del Espíritu, dejamos de lado el escepticismo y abrazamos la posibilidad de un renacer. Esa fe no se construye sobre la perfección, sino en la aceptación de nuestras imperfecciones, en el reconocimiento de que somos seres en constante evolución. En cada acto de fe se esconde la promesa de que el perdón y la transformación son accesibles, que no importa cuán profundo sea el abismo de nuestras heridas, siempre hay un camino de regreso a la luz. Es en la intimidad del rezo y de la meditación donde encontramos ese espacio sagrado para reconectar con el Espíritu. Al entregarnos a esos momentos de silencio, en los que el ruido del mundo se desvanece, permitimos que su voz se haga presente, hablándonos en un idioma que solo el corazón entiende. En esa comunión silenciosa se deshacen las barreras del miedo y la incertidumbre, y se abre paso a una claridad que ilumina cada rincón de nuestro ser. La fe, entonces, se convierte en un acto diario de rendición, en el compromiso constante de buscar lo divino en cada experiencia y en cada respiro de vida. Hay quienes narran que en medio de sus momentos más oscuros, sintieron una presencia que les recordó que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad. En esos instantes, el Espíritu parecía susurrarles que el error no es el final, sino el inicio de un nuevo capítulo lleno de posibilidades. La experiencia de ser abrazados por esa fuerza transformadora les permitió soltar viejas culpas, abrirse a la gracia y redescubrir en cada amanecer la promesa de un día mejor. Estas historias son la prueba viviente de que la sanación no es una utopía, sino una realidad palpable que se manifiesta cuando decidimos confiar en el poder del Espíritu. La acción del Espíritu en el proceso de sanación interior se da de manera orgánica, casi imperceptible, pero con una fuerza que trasciende cualquier lógica humana. Es como si, en cada respiración, se mezclara el aliento de lo divino, impregnando nuestro ser de una paz que desafía toda explicación. En esos momentos de conexión plena, sentimos que cada herida, cada dolor y cada error se transforman en una lección invaluable, en una oportunidad para crecer y para acercarnos un poco más a la verdad que nos libera. La experiencia de sentir el toque del Espíritu es, en definitiva, una invitación a soltar el pasado, a abrazar el perdón y a caminar con paso firme hacia la plenitud. La fe y la conexión espiritual actúan como el combustible que enciende esa transformación interna. Al creer de todo corazón en la presencia amorosa del Espíritu, cada desafío se convierte en un peldaño que nos eleva, cada tropiezo en una lección de humildad y cada lágrima en el preludio de un milagro.
Es en la fe donde encontramos el coraje para enfrentar nuestros miedos, para dejar de vernos como víctimas de nuestras circunstancias y para reconocer que en realidad somos los arquitectos de nuestra propia redención. Esta creencia profunda no solo nutre nuestro espíritu, sino que también fortalece la relación con Dios, recordándonos que en cada instante de vulnerabilidad se esconde la posibilidad de un renacer. La transformación que el Espíritu Santo promueve en nosotros es un viaje que se recorre día a día, con pequeños gestos y decisiones que acumulados hacen una gran diferencia. Es en la rutina de cada amanecer, en el simple acto de agradecer, en la capacidad de perdonarnos y de perdonar a los demás, donde se refleja la verdadera obra sanadora de lo divino. Al reconocer que la sanación interior es un proceso continuo, aprendemos a valorar cada momento de gracia, cada señal de consuelo que nos acerca un poco más a la paz interior. La fe se convierte, así, en una luz que ilumina nuestro camino, una guía constante que nos recuerda que incluso en la oscuridad, nunca estamos solos. Cuando decidimos abrirnos a la acción del Espíritu, permitimos que su amor transforme cada rincón de nuestra existencia. Nos damos cuenta de que la sanación no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de enfrentarlo, de entenderlo y de convertirlo en un motor para la renovación. La conexión espiritual nos enseña que cada experiencia, por dolorosa que sea, lleva en su interior la semilla de un futuro lleno de posibilidades. Es en esa entrega, en ese acto de fe, donde descubrimos que el verdadero milagro reside en la capacidad de renacer una y otra vez, de reinventarnos a través del perdón y de la gratitud. En el encuentro con el Espíritu Santo, encontramos un refugio seguro para nuestras emociones, un espacio donde podemos dejar de luchar contra nosotros mismos y aceptar la ayuda divina que se nos ofrece. La fe, en su forma más pura, nos muestra que cada error, cada caída y cada herida son parte del camino que nos conduce a una transformación integral. Al abrazar esa realidad, dejamos de temer al pasado y nos abrimos a un futuro en el que la paz, el amor y la compasión se convierten en los pilares de nuestra existencia. La fuerza del Espíritu se manifiesta entonces en la capacidad de transformar cada dificultad en una oportunidad, cada oscuridad en una lección de luz. Es en este continuo acto de entrega y de fe donde se revela el verdadero poder del Espíritu Santo. Su acción en el proceso de sanación interior no se basa en la eliminación del dolor, sino en la transformación de éste en una fuerza que nos impulsa a ser mejores, a buscar la verdad en cada experiencia y a confiar en que el perdón nos llevará a un estado de completa liberación. Al dejar de lado el orgullo y la resistencia, y al abrirnos a recibir esa gracia divina, comenzamos a comprender que la verdadera sanación es un regalo que se nos ofrece cada día. Una invitación a vivir con autenticidad y a reencontrarnos con la esencia misma de lo divino. Cada paso en este sendero se convierte en un testimonio de que a pesar de nuestras imperfecciones, el amor del Espíritu nos sostiene, nos guía y nos transforma. La fe no se basa en la perfección, sino en la capacidad de ver más allá de nuestras limitaciones y de reconocer que en el fondo, todos somos merecedores de la gracia y del perdón. Es en esa conexión íntima, en ese diálogo silencioso entre el alma y lo divino, donde se forja el verdadero poder de la transformación interior. Con cada acto de fe, cada oración sincera y cada momento de reflexión, el Espíritu nos revela que la sanación está al alcance de aquellos que se atreven a abrir su corazón y a dejar que el amor incondicional de Dios transforme su existencia. Así, en medio de las dificultades y de los desafíos que la vida nos presenta, descubrimos que el Espíritu Santo siempre está presente, aguardando pacientemente el instante en que decidamos renunciar al miedo y abrazar la verdad de nuestro ser. Con cada latido,
con cada respiración, su poder se manifiesta, recordándonos que la sanación no es un destino lejano, sino un proceso continuo que se nutre de la fe, la esperanza y la convicción de que el perdón nos libera. En este viaje, no existen fórmulas imposibles ni rituales complejos, solo la simple y poderosa verdad de que al entregarnos al amor del Espíritu, encontramos la paz y la fuerza para transformar cada herida en un testimonio de redención. Existe un secreto, sutil y poderoso, que ha sido custodiado por la tradición y la experiencia personal a lo largo de los siglos. Un camino de sanación que se abre cuando nos atrevemos a mirar dentro de nosotros mismos y a reconocer la herida que clama por ser sanada. Este secreto no es un truco pasajero ni una fórmula mágica, sino la revelación de que en el fondo de nuestro ser reside la llave para transformar el dolor en una oportunidad para renacer. Es una enseñanza que ha sido transmitida en susurros, en momentos de intimidad y devoción, donde el Espíritu Santo se manifiesta en la sencillez de un rezo, en el silencio de la meditación, en la sinceridad de un corazón arrepentido. La tradición, arraigada en la fe y en la experiencia de quienes han recorrido este sendero, nos habla de prácticas y enseñanzas que, aunque en apariencia simples, encierran un poder transformador. Se nos invita a dejar de lado las máscaras y a presentarnos tal como somos, con todas nuestras cicatrices, sabiendo que es precisamente en esa autenticidad donde el Espíritu se manifiesta en su forma más pura. Las antiguas escrituras y los testimonios de aquellos que han experimentado este renacer interior nos revelan que el proceso de sanación comienza con el reconocimiento del dolor, con la aceptación de que cada error y cada herida son parte integral de nuestro camino hacia la redención. Cada experiencia de sufrimiento, por dolorosa que parezca, es en realidad el primer paso hacia una transformación interior. Cuando nos detenemos a escuchar la voz que nos llama a soltar el peso del pasado, descubrimos que la sanación se manifiesta en etapas, como el suave deshielo que permite que el agua fluya y limpie lo que ha sido herido. Al principio, se trata de una aceptación sincera del dolor, un reconocimiento de las sombras que han ensombrecido nuestra alma. Este acto de valentía no es un fin en sí mismo, sino el comienzo de un proceso profundo, donde cada lágrima derramada se convierte en el preludio de una nueva luz. A medida que avanzamos en este camino, se nos invita a adentrarnos en una serie de procesos que nos llevan desde el reconocimiento del sufrimiento hasta la plena transformación interior. Es un viaje en el que cada etapa nos enseña a soltar, a perdonar y a abrirnos a la gracia divina que siempre ha estado disponible, esperando que nos dignemos a aceptarla. En esos momentos de entrega, cuando el alma se rinde ante la verdad de su propia fragilidad, el Espíritu Santo se manifiesta con una fuerza sutil que nos impulsa a dejar atrás las ataduras del pasado y a abrazar una existencia renovada. La sanación se convierte, entonces, en un camino de reconciliación con nosotros mismos, un retorno a la esencia que nos conecta con lo divino. En medio de este proceso, surgen prácticas devocionales y rituales que, lejos de ser simples formalidades, actúan como puentes que nos acercan a la presencia amorosa del Espíritu. Meditaciones profundas, oraciones sinceras y actos de humildad se transforman en herramientas que abren las puertas al encuentro con lo sagrado. No es necesario que estos rituales sean complicados o llenos de símbolos enigmáticos, lo esencial radica en la intención pura de abrir el corazón. Cuando nos sentamos en silencio, con la mente despejada y el espíritu dispuesto, es cuando el Espíritu se hace presente, iluminando nuestro interior y guiándonos hacia la claridad. La devoción, entendida como ese acto espontáneo de entrega a la voluntad de Dios, se manifiesta en pequeños gestos cotidianos, en la forma en que miramos la vida y en la manera en que nos relacionamos con quienes nos rodean. Un suspiro de gratitud al despertar, un pensamiento de perdón antes de dormir,
o una oración en medio de la incertidumbre son expresiones simples pero profundas de esa conexión con lo divino. Cada uno de estos actos, por insignificantes que parezcan, es un paso en el camino de la sanación, una reafirmación de que el amor del Espíritu está siempre dispuesto a abrazarnos y a guiarnos. Las enseñanzas de aquellos que han transitado este camino revelan que el secreto no reside en alcanzar la perfección, sino en reconocer que la verdadera transformación surge cuando aceptamos nuestras imperfecciones y aprendemos de ellas. Es en ese lugar de vulnerabilidad, en el que nos damos cuenta de que cada error es una oportunidad para crecer, donde la sanación se hace posible. La práctica del perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, se erige como el pilar fundamental de este proceso. Al liberar la culpa y soltar las ataduras del rencor, abrimos espacio en nuestro ser para que la luz de Dios inunde cada rincón, disipando las sombras del pasado y dando paso a una nueva vida. En este continuo andar, la experiencia personal se entrelaza con la sabiduría acumulada de generaciones. Las vivencias de quienes han sentido el toque transformador del Espíritu son relatos llenos de humildad y asombro, testimonios de un amor que trasciende la lógica y la razón. Estas historias no se cuentan en palabras grandilocuentes ni en metáforas rebuscadas, sino en la sencillez de un suspiro que habla de redención, en la mirada de quien ha encontrado paz tras la tormenta. Cada relato es una invitación a creer que a pesar de nuestras caídas, siempre existe la posibilidad de levantarse y de renacer en la gracia. El camino de la sanación es, en esencia, un viaje de regreso a uno mismo. Es la travesía en la que aprendemos a ver en cada herida no una marca indeleble de nuestro fracaso, sino la señal de que vivimos, que sentimos y que tenemos la capacidad de amar a pesar de las cicatrices. La transformación interior no es un destino lejano, sino el resultado de cada pequeño paso que damos hacia la luz. Al aprender a pedir perdón, al reconocer nuestras limitaciones y al abrazar la gracia que se nos ofrece, descubrimos que cada experiencia, por dolorosa que sea, nos acerca más a la plenitud del amor incondicional. En este recorrido, el Espíritu Santo se revela como el compañero fiel que nunca nos abandona, incluso cuando sentimos que hemos perdido el rumbo. Su presencia, a veces imperceptible en medio del caos, se hace notar en esos instantes de claridad en los que el alma se reconcilia con su propia esencia. No hay ritual que sustituya la sinceridad del corazón, ni práctica devocional que reemplace el simple acto de confiar en esa voz interna que siempre nos llama al perdón. La sanación se manifiesta en la capacidad de transformar el dolor en una enseñanza, de ver en la oscuridad la promesa de un amanecer. La revelación de este secreto es, en definitiva, un llamado a la acción, un recordatorio de que la transformación interior está al alcance de todos aquellos que se atreven a soltar el pasado y a abrazar la gracia divina. No importa cuántas veces hayamos caído o cuán profundas sean las cicatrices que llevamos, lo esencial es la disposición a levantarse, a buscar en el amor del Espíritu la fuerza para continuar. Es un viaje que requiere de paciencia, de entrega y de una fe que aunque a veces ponga a prueba nuestra fortaleza, nunca se apaga. Cada instante de perdón, cada momento en el que nos abrimos a la posibilidad de la redención, es una pequeña victoria sobre el dolor y la desesperanza. Es el reconocimiento de que la verdadera sanación no radica en la negación del sufrimiento, sino en la capacidad de transformarlo en una luz que nos ilumine el camino. Así, al dejar atrás las sombras del pasado y al aceptar la presencia amorosa del Espíritu Santo, encontramos en cada paso la certeza de que estamos siendo guiados hacia una existencia llena de paz, propósito y renovación. Este camino de sanación es, ante todo, un acto de fe. Una fe que se manifiesta en la simplicidad de la entrega y en la valentía de enfrentar nuestras propias debilidades.
Es un recordatorio de que aunque el dolor parezca interminable, siempre existe un espacio en nuestro interior destinado a la esperanza y a la transformación. Al reconocer que cada etapa de nuestro recorrido tiene un propósito divino, nos abrimos a la posibilidad de vivir una vida en la que el perdón se convierta en el puente hacia un futuro lleno de luz. Y así, en la conjunción de tradición, experiencia personal y un profundo acto de fe, se revela el secreto que transforma el sufrimiento en una oportunidad de renacer. El Espíritu Santo, en su infinita misericordia, nos invita a descubrir que la sanación interior es un viaje continuo, en el que cada paso nos acerca más a la verdad de nuestro ser y a la promesa de un amor que nunca se agota. En este sendero, cada gesto de humildad, cada oración sincera y cada momento de introspección son la llave que abre las puertas a una vida plena, en la que las heridas se convierten en testimonio de una redención que nos eleva y nos transforma profundamente. En el camino hacia la sanación, las historias que brotan de las Escrituras se convierten en faros de luz, en relatos que nos recuerdan que el Espíritu Santo ha obrado milagros en los corazones de quienes se atrevieron a creer. Piensa en la transformación de personajes que a pesar de sus errores, encontraron en el perdón divino la fuerza para renacer. Estas narrativas no son simples anécdotas del pasado, son testimonios vivos que ilustran el poder sanador de lo divino, invitándonos a confiar en que incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay una oportunidad para volver a empezar. Cada palabra de estos relatos resuena en lo más profundo del alma, recordándonos que la redención es un don que se ofrece sin condiciones y que el Espíritu Santo obra en silencio, guiándonos hacia un destino lleno de esperanza y renovación. La fe, entonces, se manifiesta no solo en los grandes milagros de la historia bíblica, sino también en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. En la rutina diaria, en los momentos pequeños y aparentemente insignificantes, se esconde la posibilidad de un encuentro íntimo con lo divino. Imagina despertar cada mañana con la determinación de abrir el corazón y de abrazar la gracia que se ofrece en cada respiro. Hay quienes han encontrado en la práctica constante del rezo, en la meditación al amanecer o en el simple acto de agradecer, una conexión que trasciende la lógica y que les permite sentir el toque sanador del Espíritu en cada paso del camino. Estos ejercicios prácticos, tan sencillos como genuinos, se convierten en rituales cotidianos que renuevan la fe, invitándonos a ver en cada gesto una oportunidad para experimentar el amor incondicional de Dios. Cada experiencia de fe se transforma en una lección de humildad y de aprendizaje. La integración de la espiritualidad en la vida diaria no es un camino exento de desafíos. Requiere valentía para enfrentar el ruido del mundo y para no dejar que las distracciones apaguen esa voz interior que nos llama a la reconciliación. Sin embargo, al incorporar pequeños momentos de introspección, descubrimos que la sanación se forja en la constancia de nuestras prácticas. Un breve instante de silencio al mediodía, una mirada de gratitud ante la belleza de un atardecer, o una oración sincera en medio del ajetreo, se convierten en recordatorios de que la presencia del Espíritu Santo está siempre a nuestro alcance. Estas prácticas nos ayudan a mantener viva la llama de la fe, a recordar que cada día es una nueva oportunidad para dejar atrás el pasado y para avanzar hacia una vida plena de paz y propósito. Las historias de aquellos que han experimentado esta transformación se extienden más allá de los relatos sagrados, son también los testimonios de amigos, familiares y compañeros de viaje en la fe. Escuchar cómo alguien, en medio de la adversidad, encontró la fuerza para perdonar y para reconstruir su vida, puede ser la inspiración necesaria para que otros se animen a seguir el mismo camino. Esos relatos, contados con la sencillez del corazón, se convierten en espejos en los que reconocemos nuestras propias luchas y, a la vez, nos llenan de la convicción de que no estamos solos.
Cada testimonio es un recordatorio de que sin importar cuán profundas sean las cicatrices del pasado, el amor divino siempre ofrece una oportunidad de renacer. La sinceridad de esas voces, al compartir sus momentos de vulnerabilidad y triunfo, nos impulsa a creer en la posibilidad de un cambio real, en la capacidad del perdón para abrir las puertas a una vida renovada. Incorporar la fe en nuestra cotidianidad implica también aprender a ver en los pequeños detalles la manifestación de la gracia. A veces, un simple gesto de bondad, una palabra de aliento en medio de la desesperación o el apoyo incondicional de un ser querido, se transforman en el eco de un amor que trasciende lo humano. Estos momentos, aunque parezcan fugaces, tienen el poder de recordarnos que el Espíritu Santo actúa en lo cotidiano, haciendo de cada día una oportunidad para cultivar la esperanza y para construir puentes de reconciliación. La práctica de la gratitud, por ejemplo, se erige como un ejercicio fundamental al reconocer y agradecer cada bendición, por pequeña que sea. Nos conectamos con una realidad mayor que nos invita a ver la vida con otros ojos, a entender que cada experiencia es parte de un plan divino que nos guía hacia la plenitud. La reflexión sobre estos aprendizajes se convierte en un ejercicio vital para quienes buscan profundizar en su conexión con lo divino. Al meditar sobre las experiencias vividas y sobre las lecciones que se desprenden de cada prueba, aprendemos a reconocer que el camino de la sanación es un viaje sin fin, en el que cada paso, por insignificante que parezca, tiene un significado profundo. Es en esa capacidad de aprender y de transformarnos, a través del perdón y de la aceptación, donde se revela la verdadera esencia de la fe. Cada historia, cada testimonio, es una invitación a mirar más allá de nuestras limitaciones y a confiar en que la redención es posible, que el amor de Dios se manifiesta en cada gesto sincero y en cada acto de humildad. Al final, la integración de la fe en la vida diaria y la apertura a los testimonios de sanación nos muestran que el camino hacia la transformación es un proceso continuo, en el que cada experiencia se suma a la construcción de una vida llena de luz. No se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de aprender a abrazar nuestras imperfecciones, a reconocer que en ellas se esconde la oportunidad de crecer. Con cada relato que compartimos y con cada práctica que adoptamos, reafirmamos la promesa de que el Espíritu Santo está siempre presente, guiándonos y sosteniéndonos en cada momento. Es un llamado a la acción, a vivir con la certeza de que el perdón y el amor divino son las herramientas más poderosas para sanar el alma. Así, al final del día, cuando el silencio se posa y el ruido del mundo se desvanece, podemos encontrar en nuestro interior ese espacio sagrado donde resuena la voz del Espíritu, recordándonos que la sanación es posible. Que el perdón es la llave que abre las puertas a una vida de esperanza, y que cada testimonio, cada acto de fe, es un paso más hacia una existencia plena y llena de propósito. Con la mirada puesta en lo eterno y el corazón dispuesto a recibir, aprendemos que la transformación no es solo un ideal, sino una realidad palpable que se construye día a día, en el sencillo y poderoso acto de vivir en comunión con lo divino. Al concluir este camino de reflexión y entrega, se nos revela una verdad sencilla pero profunda: la sanación interior nace del encuentro sincero con el Espíritu Santo. Hemos recorrido juntos un sendero en el que aprendimos que el perdón no es simplemente una palabra vacía, sino la llave que abre las puertas a una vida rebosante de amor, paz y propósito. Cada paso dado, cada lágrima derramada y cada momento de introspección nos ha permitido descubrir que aún en los momentos de mayor oscuridad hay una luz divina que nos guía y nos renueva. Hemos comprendido que el peso de la culpa y los errores del pasado no define quiénes somos, sino que son lecciones que nos impulsan a crecer y a transformar nuestras debilidades en fuentes de fortaleza.
El Espíritu Santo, siempre presente, nos muestra que en cada caída se encuentra la oportunidad de levantarse, en cada herida la posibilidad de ser sanada y en cada error la semilla de un nuevo comienzo. Este mensaje, tan personal como universal, nos invita a reconocer que la autenticidad es el camino para conectar con lo divino, a mostrarnos tal como somos y a aceptar la gracia que nos ha sido ofrecida sin condiciones. Ahora, te invito a reflexionar sobre lo que has descubierto en este viaje. Piensa en cada enseñanza, en cada experiencia y en cada testimonio que resuena en tu corazón. Deja que estas verdades se asienten en tu interior, transformando tus dudas en certezas y tus miedos en impulsos hacia la renovación. Abre tu corazón al perdón, a la gratitud y a la esperanza que te envuelve, y permite que esa conexión íntima con el Espíritu Santo se convierta en la brújula que guíe cada uno de tus días. Recuerda que la transformación no es un destino lejano, sino un proceso continuo que se nutre de cada pequeño acto de fe, de cada oración y de cada gesto sincero. Permítete vivir la paz y el propósito que surgen al abrazar la gracia divina y descubre en ti mismo la fuerza para superar cualquier obstáculo. Que este mensaje te inspire a seguir adelante, a liberarte de las cadenas del pasado y a caminar con firmeza hacia una vida llena de luz, esperanza y un amor que nunca se extingue. Concluimos este encuentro recordando que cada día estamos llamados a escuchar la voz del Espíritu Santo y a hablar con Él. Espero que estas reflexiones hayan encendido en tu interior el deseo de conectarte profundamente con la guía divina, permitiendo que su luz ilumine cada paso de tu camino. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a dejar un comentario con la frase «Quiero escuchar la voz del Espíritu Santo», demostrando así tu compromiso de vivir en comunión con lo divino. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo este mensaje de fe y llevar la luz de Dios a quienes más la necesitan. Por ello, te invito a suscribirte a nuestro canal y a darle me gusta a este video, para que juntos podamos expandir este camino de esperanza y transformación. Agradezco sinceramente que hayas sido parte de este viaje hacia una comunicación más íntima con el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga abundantemente y te acerque cada día más a su amor y guía. Recuerda que estás llamado a vivir en la plenitud de su luz, escuchando y conversando con Él en cada instante. Hasta nuestro próximo encuentro.